para todos. Soy el facilitador Sami Hamdan Suleimán. Vamos a continuar en el marco de la cátedra Política Criminal y Fundamentos Constitucionales del Derecho Penal en el marco del doctorado que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, titulado Ciencias Forenses y Criminología. Vamos a entrar a considerar aspectos del módulo número 2 que tienen que ver con material de suma importancia para la cátedra, lo que es el ius puniendi, las limitaciones que existen para el mismo Estado en el ejercicio del ius puniendi, ¿verdad? En los dos ámbitos, frente a la persona y frente al mismo Estado en el deber de acatar un tema fijado en la Constitución y en la ley, como lo es garantizar un conjunto de derechos a la persona que ha cometido algún hecho punible. También vamos a hablar del principio de necesidad de intervención como última razón de ser del derecho penal, además de otros puntos que en el desarrollo de la presente cátedra o del presente encuentro vamos a ir fijando. Fijémonos entonces en el marco de los límites del ius puniendi. Primero, el ius puniendi es la potestad que tiene el Estado para sancionar. Es una potestad única y exclusiva ¿de quién? Del Estado, de más nadie, del Estado. Y esos límites del ius puniendi pues, nos permite hacer un conjunto de consideraciones. En estos tiempos no parece viable la corriente o la propuesta abolicionista del derecho penal, es decir, trataría de un aspecto meramente utópico pensar en estos tiempos de la no necesidad o de llegar a prescindir de esos instrumentos de control social fijados a través de la norma penal, como es el tema de la prevención y la represión de los ataques más intolerables a los bienes jurídicos que hace posible la pacífica convivencia humana. Teniendo primeramente este tema señalado, debo indicar que el derecho penal existe. Es decir, sin la sanción de los comportamientos delictivos, la convivencia humana en estos tiempos sería prácticamente imposible. De allí que la pena sea una condición indispensable para el buen funcionamiento de los sistemas sociales y una amarga necesidad que no parece exactamente a la que no parece posible renunciar en este momento histórico, quizá tampoco en un futuro inmediato. De allí la necesidad del derecho penal en estos tiempos. Ahora, ¿a quién compete la tarea de diseñar políticas criminales para poder contrarrestar a través de la tarea preventiva y de la tarea intervencionista o represiva la ejecución de hechos delictivos al mismo Estado? En nuestra Carta Constitucional, el derecho a la seguridad ciudadana, como dije antes en la clase anterior, está enunciado en el artículo 55. Y allí se garantiza el derecho a la protección por parte del Estado, ¿verdad? A través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley. Antes de avanzar con este tema, quisiera también relacionar la existencia en estos tiempos de un proyecto de ley orgánica de cuadrantes de paz que está en la Asamblea Nacional. Esa primera discusión ya tuvo lugar el 3 de agosto del 2021 y falta una segunda discusión. Es un proyecto de ley orgánica que permite establecer unas políticas locales a nivel de cuadrantes en materia de seguridad ciudadana, ley bastante relevante a los efectos de poder articular en espacios reducidos el tema de la política de seguridad ciudadana que tiene que ver con la macropolítica criminal que desarrolla el Estado, es decir, debe haber una articulación, un modelo más allá
de las diferencias que puedan presentarse en el ámbito de la criminalidad, teniendo cada zona o región del país. Continuando con este punto, debemos señalar que el ius puniendi se puede fundamentar en varias opiniones políticas. Sin embargo, la propia historia del derecho penal pone de relieve que se trata del menos neutral de los derechos. Esto es lo que nos ha indicado generalmente, pues, algunas posturas históricas sobre el derecho penal. Tenemos que considerar también que las leyes penales son el reflejo de una determinada forma de entender la sociedad y el Estado. En ese sentido, nosotros debemos también acotar que nosotros tenemos unas limitaciones en el ejercicio de esa acción punitiva, de esa tarea propia del Estado, y tiene que ver con la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos a través de un reconocimiento de un conjunto de derechos individuales que condicionan todo el ordenamiento jurídico. El punto de partida de ese condicionamiento, podría decirse, está en la proclamación de un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que está enunciado en el artículo 2 de nuestra Carta Constitucional, y allí casualmente hablamos de democracia, de derecho social, ¿verdad? Derecho democrático y social, de derecho, un Estado de derecho, que alcance el valor supremo de la justicia. Entonces, esa labor del ejercicio del ius puniendi estatal, el derecho positivo que lo articula, procede de la misma Constitución y lógicamente en la misma encuentra verdaderas limitaciones, como corresponde en el marco de un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Ejemplo, una persona que ha sido aprendida en la ejecución de un hecho punible, más allá de ser una de las circunstancias que toleran la restricción a la libertad fijada en el artículo 44 de nuestra Carta Constitucional, también el Estado tiene algunas limitaciones frente a esa conducta de ese sujeto, es decir, el tema de la legalidad, el principio de legalidad. Recordemos que en Venezuela no existe la posibilidad de imponer de imponer penas superiores a los 30 años como límite máximo. Es decir, aquí no procede la cadena perpetua ni la pena de muerte. Entonces, el mismo Estado, a través de la misma Constitución, fija unas limitaciones al Estado. De allí que, si bien existe una gama de derechos humanos fijados en la Carta Constitucional, también establecen allí un conjunto de limitaciones para que el Estado obre con equilibrio, estricto apego a la legalidad. Y ello tiene que ver con evitar abusos por parte del Estado en el ejercicio del ius puniendi. Y en caso de existir algún abuso en ese contexto, pues el mismo Estado prevé los mecanismos para que el funcionario al servicio del Estado que ha cometido algún delito que lesione los derechos humanos del mismo justiciable pueda ser objeto de una investigación y sancionable, ¿verdad?, a través de un proceso justo fijado en la misma, en el mismo Código Orgánico Procesal Penal. Límites a la libertad individual y estatal. A eso me estaba refiriendo hace minutos. Cuando hablamos de los límites de la libertad individual y estatal, obligatoriamente tenemos que ubicarnos en el contexto del principio de legalidad. Los límites a la libertad que establece el derecho penal no son solamente límites a la libertad individual, sino también límites a la intervención estatal. Y precisamente el principio de legalidad o de intervención legalizada, como bien se le quiera decir, sirve para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo del Estado. Su consolidación actual es
Por ello, el resultado de un largo proceso que no fue verdaderamente pacífico, a pesar de su tradicional forma de expresión latino de nulo crimen sin ley o nula pena sin ley, no procede sino la sanción del sujeto activo de un hecho punible, siempre y cuando la conducta que haya desplegado esté prevista como delito o como falta en el contexto de nuestra ley penal. Cuando hablamos del principio de legalidad, debemos indicar que ella pues representa una de las más serias conquistas de la época moderna y una segura salvaguarda de la libertad individual, hasta el punto de constituir uno de los fundamentales principios del derecho penal moderno, al menos del configurado en los cánones fijados en el sistema continental europeo. En este caso hablamos de Roma, de Italia, donde tenemos exactamente la fuente propia del derecho penal escrito, y es importante fijar allí que el principio de legalidad nació pues no solo como exigencia de seguridad jurídica, sino que también y sobre todo como garantía de que el ciudadano no podía haberse sometido prácticamente por el sistema y por los jueces a sanciones, en este caso no admitidas por el pueblo, habida cuenta el establecimiento de las penas en la ley exigía prácticamente la participación ciudadana en esas épocas. Veamos entonces cómo en nuestra Carta Constitucional se recoge en diversos artículos el tema del principio de legalidad, desde el preámbulo hasta su último artículo. Si ustedes quieren buscar la palabra ley dentro de la misma Constitución, la van a encontrar en más de 400 oportunidades. Cada disposición legal fija dentro de sí misma una opción que regula algún tipo de acto o de derecho y que obligatoriamente ciñe o dirige el tratamiento al amparo propio de la ley, de la legalidad. El artículo 25 de nuestra Carta Constitucional señala claramente todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos o garantías, los derechos garantizados por esta Constitución, la ley, es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa las órdenes superiores. Fijémonos aquí cómo la Constitución es estrictamente clara. Todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole la Constitución y la ley, afirmándose aquí el principio de legalidad en cada una de las actuaciones que cumpla el Estado a través de sus propios funcionarios. Pero además hay una gama de artículos que voy a señalar que pueden servir de referencia a los efectos de poder precisar también el principio de legalidad en otros artículos fijados en la Carta Constitucional, artículos 137, 138, 139, el mismo 44, el 49.7, el artículo 1 incluso del Código Penal. Ustedes lo pueden apreciar y verificarán allí la preeminencia del principio de legalidad, más allá también del principio de primacía que está en nuestro artículo 7 de la Carta Constitucional, o como le quieran llamar, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También tenemos que hablar del principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos. Es un tema inseparable del derecho penal. Supone una garantía fundamental del derecho penal y exige que éste solo debe intervenir si existe una amenaza de lesión o de peligro para concretos bienes jurídicos. El Estado no puede castigar
conductas que no lesionen o pongan en peligro al menos dichos bienes jurídicos. En materia penal, un ejemplo de frente al robo, tenemos como bien jurídico protegido la propiedad y la propia vida de la persona porque es sometida a actos de violencia para el despojo de sus bienes. En materia de homicidio, la vida es el bien jurídico tutelado. Fíjense cómo aquí precisamos de manera puntual los bienes jurídicos. Y un derecho penal verdaderamente democrático solo debe atentar o debe reaccionar ante los atentados más graves contra los más relevantes bienes jurídicos, ante las agresiones especialmente graves. Aquí yo quiero hacer un paréntesis para hablar del derecho penal en el contexto de la mínima intervención o el carácter fragmentario del derecho penal. Nosotros tenemos un principio general o un principio de última ratio, última razón de ser del derecho penal. Aquí yo debo señalar que nosotros tenemos una ley orgánica del Poder Popular, que está vigente en Venezuela, y que fija en su artículo 21 la justicia comunal. Yo siempre lo he discutido y lo he planteado en mesas de trabajo. Nosotros tenemos despachos fiscales que se abocan al conocimiento de los delitos menos graves, pero resulta que en esos despachos que conocen la materia de delitos menos graves, no se da cumplimiento al principio de intervención mínima del derecho penal, en razón a que hay otros caminos expeditos para poder resolver un conjunto de conflictos sociales. El artículo 21 de nuestra ley orgánica del Poder Popular fija la justicia comunal y dice tal cual así: la justicia comunal es un ámbito de actuación del poder popular a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia fijado en nuestra misma Constitución y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinaria. Hay eventos que se producen en el seno de las comunidades que no necesariamente deben ser del conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria, que bien pudiesen resolverse en razón a su bajísima entidad a la justicia comunal como medio alternativo a la solución de conflictos, por demás, con fundamento en el artículo 258 de nuestra Carta Constitucional. A eso me refiero yo. Yo me refiero al principio de intervención mínima, última ratio o carácter fragmentario del derecho penal. Si bien la convivencia ciudadana puede conseguirse sin necesidad de recurrir a la enérgica reacción punitiva, pues debemos hacer el mayor de los esfuerzos para que ese modo de proceder en la solución de conflictos locales se pueda cumplir y evitar saturar el sistema de justicia penal ordinario, que solo debería estar operativo para asuntos de carácter grave en materia penal. A lo mejor, si nosotros hiciésemos uso de esa forma de autocomposición o esa forma de los medios alternativos a la solución de conflictos, pudiésemos manejar un mejor concepto de convivencia ciudadana, ya que la intervención penal debe en última instancia considerarse necesaria como último recurso a utilizar cuando no haya pues otros medios menos lesivos o más idóneos para resolver los conflictos sociales. Entonces, la intervención punitiva resulta innecesaria en aquellos casos en que la solución del conflicto puede alcanzarse
recurriendo a otros sectores del ordenamiento jurídico o simplemente a medidas de naturaleza económica, social, cultural, carentes de alto grado de lesividad que el ejercicio del ius puniendi genera. También debemos tratar el punto de la proporcionalidad. Hay un principio de proporcionalidad que es relevante para el tema del ius puniendi, un tema de suma relevancia. El principio de proporcionalidad impone un tratamiento desigual para los supuestos que efectivamente le sean entre sí. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, informa todo el ordenamiento jurídico, pero en el ámbito penal significa, en esencia, que las penas deben ser proporcionales a la entidad del delito cometido y que éste no pueda ser sancionado con penas más graves que la propia entidad del daño representado producto de la infracción. Nosotros tenemos a veces una situación de antinomias jurídicas en el ámbito punitivo, en el ámbito penal, y nosotros deberíamos hacer uso de la norma que mejor trato punitivo otorgue al justiciable. Partiendo del artículo 24 de nuestra Carta Constitucional, que conduce al principio de favorabilidad de la norma, bien sea por retroactividad o por extractividad, porque pudiese ser que un hecho punible cometido en estos tiempos tenga una sanción sumamente grave, a los 2 meses surja una ley que baje la sanción penal. Bueno, en este caso, el sujeto activo que ha incurrido en el delito pues se vea merecido o es merecedor de un trato de mejor manera en función al principio de favorabilidad de la norma, tomando como base la extractividad de una disposición legislativa que le genera un mejor trato sancionado. Entonces, es un tema que también forma parte de los principios generales que rigen el derecho penal. El derecho penal tiene una gama de principios generales que son importantes de señalar. Unos principios. El principio de la dignidad de la persona humana. Es decir, evitar, excluir aquellas penas que allanen o que quebranten la dignidad de la persona que es sancionada. El principio de igualdad material ante la ley, que está enunciado en nuestro artículo 21 de la Constitución. Principio de la proporcionalidad, que tiene que ver exactamente con que la pena a aplicar debe medirse en función a la necesidad de esta con relación al hecho generalizado. El principio de necesidad de intervención como última razón de ser del derecho penal tiene que ver exactamente con la última ratio. El principio de mínima intervención del derecho penal, haciendo uso de otros medios alternativos antes de agotar el camino de la justicia penal ordinaria. El principio de la teología de las sanciones. El Estado debe atribuir al transgresor de la ley una sanción penal, pero esa sanción penal debe estar animada, esa sanción, ¿verdad?, a un programa político criminal. Aquella persona que es penada y que es recluida en un centro carcelario debe gozar dentro del centro de reclusión de un conjunto de mecanismos de recuperación en el ámbito educativo, del trabajo, resocializar ese ser humano para que vuelva a insertarse en el mundo de la sociedad y no convertirlo dentro de los centros carcelarios en una persona con mayor, con peores conductas a las que generaron su ingreso a ese centro recluso. En fin, hay una gama de principios que ya próximamente ustedes podrán apreciar en el aula y que van a ser objeto de diálogo a través de la interactuación, a través de los trabajos que se vayan a fijar en el desarrollo de la presente cátedra. También tenemos que tratar
el tema de la humanización, el principio de humanidad, el proceso de humanización del derecho penal. Está plagado de estancamientos y también de espectaculares retrocesos. Llama nuestra atención que en algunas jornadas de descongestionamiento de centros carcelarios o de centros de reclusión policial se observen aún personas detenidas por delitos que tengan baja incidencia desde el punto de vista del impacto social y de la misma penalidad. Entonces, pareciera que el principio de libertad no sea la regla, sino la excepción, y la regla, la privación judicial preventiva de libertad. Entonces, aquí este principio de humanidad supone el respeto a la dignidad de las personas. Debe considerarse que nosotros tenemos en el marco del proceso penal, el Código Orgánico Procesal Penal, un procedimiento especial que nació en junio del año 2012, que es el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves. Y ese tipo de delitos comúnmente no conducen a la privación judicial preventiva de libertad, sino por el contrario, favorecen la solución anticipada, incluso prevé el uso de fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, como lo son la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio, el principio de oportunidad, en fin, conducen a que el proceso se pueda humanizar y a que se materialice el concepto de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, sin el trauma que pueda generar el ius puniendi en su no acorde aplicación en el marco de lo que exige nuestra Constitución, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, para poder recuperar en las fases de ejecución de sentencia al penado dentro de los centros de reclusión. He allí ese conjunto de puntos tratados el día de hoy, que son relevantes, que son importantes y que deseo revisemos con suma cautela a los efectos de la actividad que será asignada para este módulo a partir del día de mañana domingo. Fijaré una actividad para este módulo. Asimismo, quiero recalcarles que el tema de la humanización en el ámbito de las penas y de los procesos que conducen a la aplicación de penas en materia penal, si se quiere, en materia de política criminal, han conducido a un mejor tratamiento del sujeto activo del delito. Mire, Venezuela ha suscrito un conjunto de convenciones y de acuerdos, inclusive voy a traer a colación un acuerdo, o perdón, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que nuestro país suscribió y ratificó en el año 2002, el 13 de mayo del 2002, y que por ley aprobatoria es parte de nuestra legislación a partir del, como dije, el 13 de mayo del 2012, según Gaceta número 37357. Esa convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, si bien en principio nace para combatir aquellos casos de delincuencia organizada como el blanqueo de capitales, corrupción y obstrucción a la justicia, posteriormente surgieron sus protocolos que tienen que ver con la prevención y represión y sanción de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Bueno, se trata de un instrumento jurídico que forma parte del derecho penal internacional. Fue signado por 147 naciones y ratificado en principio por 93. Venezuela es parte de esa convención del 13 de mayo de 2002 a través de su ley aprobatoria, y ella destaca un punto relevante. Más allá del delito que pueda cometer la persona, es importante que en esa acción persecutoria del Estado no se vulneren sus derechos fundamentales.
sus derechos humanos. Y también consagra la necesidad de preservar la fuente informativa frente a esos tipos de, entiéndase, testigos, denunciantes, víctimas, en fin, a través de una gama de medidas de protección que conducen a que la fuente informativa no sea revelada y sea perfectamente eficaz en el suministro de la información que se requiere. Asimismo, Venezuela suscribió, producto de esta convencionalidad, Venezuela se vio en la obligación de legislar en materia de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, y el 6 de octubre del año 2006 surge en Venezuela la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales que hoy día tiene especial valor en el ámbito del tratamiento de la víctima, porque a través de la protección de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales se puede alcanzar, avanzar en aquellos temas contra la criminalidad organizada, como la obtención de la fuente primaria de información con protecciones idóneas para que ésta no sea víctima de amenazas o de daño. También nosotros tenemos la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Es del año 2002. Esta Convención Interamericana contra el Terrorismo la suscribió y ratificó Venezuela en fecha 17 de diciembre, ratificada, perdón, el 22 de octubre del año 2006. Y se convirtió en ley en la República a través de su propia ley aprobatoria el 17 de diciembre de 2013. Este instrumento internacional consagra el respeto al debido proceso del justiciable más allá del delito de terrorismo que haya cometido en cualquier parte del territorio nacional. En consecuencia, entiéndase que el ius puniendi, más allá de ser una potestad que tiene el Estado para sancionar, ¿verdad?, para aplicar sanciones, esta sanción está sometida a unos límites que están vinculados al principio de ley. De allí las limitaciones tanto en lo estatal como en lo personal. Es decir, la persona que es investigada, imputada, juzgada y condenada debe recibir la sanción con base a lo que señala nuestro ordenamiento jurídico penal. Y la limitación que tiene el Estado frente a esa acción que también tiene el Estado de aplicar la sanción es no rebasar los límites que la propia Constitución, que la misma ley y que el mismo bloque de constitucionalidad le ha fijado para que se respete el contenido de la norma y las penas aplicables en razón al hecho punible que ha cometido el sujeto activo no se quebranten con atención a la sanción cuantificable que fija la disposición penal. Bueno, por la tarde de hoy quiero agradecer la concurrencia de ustedes al aula virtual. Este encuentro ha sido de mucho agrado para nosotros. Esperamos otro encuentro, Dios mediante, para poder encauzar las otras unidades que están pendientes en este doctorado en ciencia forense y criminología, especialmente en la cátedra Política Criminal y Fundamentos Constitucionales de la Ley Penal. Muy buenas tardes.